Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pues me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a los hombres y mujeres, como pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traérselos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él le contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaron no vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea Él quien nos acompañe, para que sea Él quien nos oriente. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo.
Inspíranos siempre nuestros pensamientos, palabras, obras y acciones, para que sean guiadas a través de tu palabra en este día, dando la gracia de interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad para que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la escucha de la palabra de Dios. Hoy jueves sacerdotal, 25 de enero, compartimos la palabra de Dios. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3 al 16. Vemos a Pablo delante del pueblo hablando, dando un testimonio de algo que había sucedido. Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ahora ustedes. Él empieza alabándose y empieza presentándose. Es como ahorita, hoy día, yo soy fulano de tal, tengo estos títulos, mi condición es esta, mi papá es esta, estudié en tal escuela, mi maestro fuera. Eso es lo que hace Pablo en primer lugar, para presentarse ante un pueblo judío, un escenario judío, donde todos conocían su historia, donde todos sabían, pero que respetaban. Por eso dice, estudié a los pies de Gamaliel, porque respetaban a Gamaliel, que era quien enseñaba la ley. Dice, perseguía a muerte a la religión cristiana. Y quiero comenzar esta enseñanza dedicándole este momentico a los hermanos protestantes. Los hermanos protestantes, cuando usted está presentándose, se presentan de la misma manera. Yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy pastor, yo soy... Y ellos han robado estos nombres que las Sagradas Escrituras le dan a cierto grupo de personas, en este caso a la Iglesia Católica. Y se han apropiado de estos nombres del nombre de cristiano. Dice, los cristianos somos nosotros, dice los protestantes. Los católicos son unos paganos. Y nos han robado los nombres. Y como cuando uno no sabe, cuando uno no conoce, entonces dice, sí, es verdad, ellos son cristianos. Leen la palabra, predican la palabra, son cristianos. Yo le voy a mostrar con las Sagradas Escrituras a ustedes, queridos hermanos, que el ser cristiano no significa solamente decir yo soy cristiano, sino que tiene un trasfondo histórico, cultural. Vamos a hablar un poquitico, a lo mejor no estoy acostumbrado a hablar mucho de historia, debido a que si hablo de historia me puede decir un protestante, no me gusta la historia, no estoy de acuerdo con la historia. Simplemente vamos a analizar un poquito, a ver, ¿cuál es la única iglesia hoy día de las iglesias que creemos en Cristo, del cristianismo, que tiene una trayectoria, un recorrido histórico desde Pedro hasta la actualidad? Si usted se pone, busca por internet, no va a dedicarle mucho tiempo a esto, busca por internet papas de la Iglesia Católica, y usted se puede dar cuenta que murió el Papa Juan Pablo II, vino el Papa Francisco, pero antes murió el Papa, y usted se pone a buscar la lista, el Papa, por ejemplo, del siglo V, y hay un Papa del siglo V, el Papa del siglo IV, hay un Papa del siglo, el Papa del siglo I, y hay Papa del siglo I. Ahora, busque usted en internet, por ejemplo, el pastor del siglo V, no existían los pastores. El pastor del siglo X, no existían los pastores. El pastor del siglo 1000, no existía. El pastor del siglo 1200, no existía. Pastores empezaron a existir, que se llaman pastores, y un saludo para ellos. Empezaron a existir a partir del año por allá de 1520, Martín Lutero hizo la ruptura. Del año 1600, 1700 empezaron a existir. En Venezuela llegaron a partir de 1800, 1900, es decir, son nuevecitos. Y aún así se llaman cristianos. Mentira. Pablo perseguía a la religión cristiana. Dice, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Y después dice, ellos me dieron carta para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para meterlos presos en Jerusalén y castigarlos. Pablo perseguía a una religión que se llamaba cristiana, a una religión que creía en Cristo. Hermano protestante,
usted en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, estamos hablando de después del año 60, más adelante, después de la muerte de Cristo, en ese tiempo de San Pablo, usted no existía. Usted no existía por allá en el año 40, después de la muerte de Cristo. Usted no existía. ¿Cómo se puede llamar usted cristiano si en ese tiempo su secta protestante no existía? Estudia un poquito la historia y te darás cuenta que no existían los protestantes. Ustedes llaman a la Iglesia Católica, que es la que protesta, que es la que está en contra, que no está bien, pero póngase a analizar un poquitico. Si ustedes existían, por ejemplo, ¿dónde están las tumbas de Pedro, de Pablo, de los santos, de los mártires del siglo I de la Iglesia? ¿Cuál es la única iglesia que conserva esto? ¿La protestante? La protestante no existía. La única iglesia que se conserva los restos de los mártires es la Iglesia Católica, porque ella tiene una trayectoria, es decir, que cuando Pablo perseguía a los cristianos, era la iglesia primitiva en ese momento a la que perseguía. A ustedes no. ¿Por qué usted se llama cristiano? ¿Por qué usted se dice evangélico si está fundado en una secta creada por hombres? Es mi pregunta. ¿Por qué si usted lo fundó una secta, lo fundó un hombre? Y si quiere, por ejemplo, busque en internet también, ¿quién es el fundador de los Testigos de Jehová, de la Luz del Mundo, de los evangélicos, de cualquier secta protestante a la que usted pertenezca? Y se va a dar cuenta que hay un fundador que no tiene más de 500 años, más de 300 años, más de 200 años. Es más, aquí yo trabajo en Santa Rosa y en estos días iba pasando por un templo protestante y decía Primera Iglesia Adventista de Venezuela. Y yo decía, ¿y las otras iglesias adventistas de Venezuela no son primeras? Y es una iglesia que no tiene más de 30, 40 años, porque es una construcción nueva. Entonces, no existía. Luego, continúa. San Pablo perseguía a la religión cristiana. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunto, ¿perseguía a San Pablo a quién? ¿A Cristo o a la religión cristiana? A la religión cristiana. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo no perseguía a Jesús. Yo le respondí: ¿quién eres, Señor? Él contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. San Pablo no perseguía a ninguna iglesia. San Pablo no perseguía a las personas. Y Cristo salió en defensa de la persona. Querido hermano protestante que me escucha, usted que se le ha dedicado a perseguir a los cristianos, a los católicos, a los cristianos verdaderos, porque usted es un cristiano falso, porque su secta la fundó un hombre, y lo puedo comprobar históricamente. Y si no, búsquelo por internet. ¿Quién fue el fundador de tu secta? Usted que se dedica a perseguir a la iglesia de Cristo, acuérdese lo que le pasó una vez a San Pablo. ¿Qué le pasó? Perseguía a la iglesia de Dios. Y por eso pueden ver ustedes en los comentarios, pueden ver ustedes en Facebook, en cualquier lado, cómo los protestantes se expresan, por ejemplo, del representante de Cristo, del Papa. Cómo los protestantes se expresan de los obispos. Cómo los protestantes se expresan de los sacerdotes. Cómo se expresan de los católicos. Eso se llama persecución. Los que persiguen hoy día a la iglesia de Cristo se llaman los protestantes. Ahora, ¿qué le falta? La conversión. Que vayan a la luz, que vayan a la palabra de Dios. Yo te invito, querido hermano protestante, que me sigue a través de las redes sociales y que hoy saqué el día para darte algunos consejos. Yo te invito a estudiar la Sagrada Escritura. A lo mejor yo no tenga en este momento tiempo para responderte a tus preguntas, padre, que los retos, yo he leído algunos comentarios de retos, de invitaciones y todo eso, pero en este momento yo estoy dando enseñanza, igual que el padre Luis Toro, para sacar de la duda a muchas personas a través de la luz que es la palabra de Dios. Pero hay personas que viendo la luz no hacen caso. El padre Marcos o el padre Luis Toro agarra la Biblia y le explica versículo por versículo, capítulo por capítulo de los temas de la confesión, del bautismo. Se los explicamos con cariño, le dedicamos un momentico para explicarlo. ¿Y qué hace usted? Seguir persiguiendo y estar en contra de la iglesia de Cristo. Oiga, Pablo, por estar en contra de la iglesia de Cristo, Cristo lo tumbó. Los que me acompañaron vieron la luz.
pero no oyeron la voz que me hablaba. Por eso yo estoy tranquilo, porque en medio de tantas personas, en medio de tantas preocupaciones, persecuciones que ustedes han tendido en contra de la Iglesia Católica, del Padre Marcos, del Padre Luis, o de los apologistas, del Padre Fernando Matuli, que defiende Fernando Casanova, defienden la fe, detrás de todo eso hay muchas personas que se han convertido. Hay muchas personas que se han convertido. Hay personas que no ven la luz. Eso representa a los protestantes que insultan, eso representa a los protestantes que maltratan, eso representa a los protestantes que no quieren ver la realidad con la palabra de Dios. Aquellos que en el tiempo de Pablo vieron la luz pero no oyeron la voz, son aquellos que leen, ven los videos, estudian las enseñanzas, comprueban con las sagradas escrituras que nosotros los sacerdotes le estamos hablando con la verdad, y aún así no dan el paso que dio San Pablo, no escuchan la voz. Aunque le hablamos con la palabra de Dios, no la escuchan. Hoy la palabra de Dios es para ti, querido hermano protestante, que persigue a la iglesia de Cristo, que persigue a los cristianos, que persigue a la iglesia católica. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz que me hablaban. Es decir, que hay personas que a pesar de que uno les explique, que uno les enseñe, que uno les oriente, no van a oír la palabra de Dios. Solamente mirarán el video, mirarán a la luz cómo se muestra con la palabra de Dios, pero no oirán la palabra de Dios. Pablo sí la escuchó. Pablo representa a aquella persona, que protestante, que sí es inteligente, que cuando se da cuenta que los pastores le mintieron, que los pastores le han engañado, que le han enseñado a perseguir a la iglesia católica, que lo han enseñado a tratar de la ramera, de la prostituta y todo como ustedes lo tratan, son capaces de dar el paso y decir, un momento, es Jesús. Escuchen, los que me acompañaron vieron la luz, pero no oyeron la voz de que hablaba. Entonces yo les dije, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que ver. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer, querido hermano protestante? Levantarte. Levantarte de tantas mentiras que te han mentido los pastores, porque te han engañado. Y nosotros le hemos enseñado a ustedes en los videos de la confesión, de la cruz, del rosario, del diezmo, cómo te han engañado. Levántate y vete a Damasco, allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de la luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Los mismos compañeros son los que la van a llevar a ustedes de la mano a salir de la oscuridad. Los mismos compañeros que critican y que hablan y que calumnian a la Iglesia Católica te van a llevar. Y yo le agradezco mucho a los protestantes cuando se dedican ese momentico a ver los videos y después a insultar y a gritar y a decir un poco de comentarios. Yo le agradezco a ustedes, queridos hermanos protestantes, porque ustedes mismos han hecho que muchos protestantes vuelvan a la Iglesia Católica. Vuelvan a la Iglesia Católica. Hace unos días hablaba con el padre Luis Toro y yo le decía, padre, usted tuvo un debate, ¿cómo le fue? Y él me decía, muy bien, padre Marco, me fue muy bien. Y me decía, sorpresa, me han llamado gente de diferentes países diciéndome, padre, gracias a ese debate que usted tuvo acerca del diezmo, creo que fue, acerca del diezmo, muchas personas se han convertido. Muchas personas han vuelto a la Iglesia Católica. Eso es lo que está sucediendo. Que usted, querido hermano protestante, que se dedica a insultar, a maltratar, a gritar, a decir cosas en contra de la Iglesia Católica, miran la luz, pero no quieren oír la palabra de Dios, han hecho que muchas personas vuelvan. Yo les agradezco. Yo no me pongo bravo porque usted insulte o porque usted diga un comentario, yo no me pongo bravo. Yo les agradezco porque ustedes están viendo la palabra de Dios, porque ustedes están siendo iluminados por la luz. Pero ¿sabe qué le falta? Humildad para escuchar la voz de Dios. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo, Saulo, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Hoy, en nombre de Jesucristo, te digo a ti, querido hermano protestante, que me sigue a través de las redes sociales, que escucha los videos, que escucha las enseñanzas, que ve la formación, que está pendiente de lo que publica el padre Luis Toro, lo que publica el padre Marco, lo que publica el pastor convertido Fernando Casanova, el padre Flaviano Matuli, aquellas publicaciones que hacen los sacerdotes para enseñar la palabra de Dios. A usted, querido hermano que me escucha, que está pendiente, en nombre de Jesucristo te pido que recobre la vista. Y recobrar la vista significa que abra los ojos. Los pastores te han engañado, así como Pablo estaba engañado. Te han enseñado a perseguir a la Iglesia Católica.
Cuando llegas al culto, lo primero que te enseñan es, debes destruir las imágenes, debes dejar de confesarse, debes dejar de comulgar, debes dejar de rezar el rosario, debes dejar de bautizar a los niños. Le colocan todas las condiciones de ellos, las mismas que tenía San Pablo, en contra de la iglesia de Cristo. Te cierran los ojos y tú permaneces con los ojos cerrados. Hoy en nombre de Cristo yo te predico la palabra. Recuerde, le está hablando el Padre Marcos, ministro de Dios, sacerdote del Dios Altísimo, y te dice, recobra la vista. No te conformes solamente con escuchar lo que pueda predicar un hombre, que es el pastor, que se autonombra pastor. Confórmate con leer lo que dice la palabra de Dios, como lo estamos predicando y lo estamos enseñando, para que la luz de Cristo vuelva a tu vida, para que abra los ojos. Él me dijo, el Dios de nuestro Padre te ha elegido para que conocieras su voluntad y vieras al justo y escucharas su palabra, para que deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que el Señor Jesús y queda limpio de tus pecados. Tú ya fuiste bautizado, querido hermano, que me sigue a través de las redes sociales, que te has desviado del camino de la Iglesia Católica. Tú ya has sido bautizado, el Señor te ha perdonado. Hoy te invito a levantar, hoy te invito a que no tengas miedo de dejar la mentira en la que te han metido, de dejar ese camino falso que te han llevado los falsos pastores. Y yo ahorita se lo voy a ir demostrando con la palabra de Dios, porque este día quiero dedicárselo a ustedes. Y yo sé que ustedes me están oyendo. Y un saludo cordial para las personas quienes nos siguen en las redes sociales, de manera especial para los protestantes que están pendientes de lo que el Padre Marcos está predicando, que lo que el Padre Luis está publicando, lo que el Padre Sam, lo que cualquiera de los sacerdotes, el Padre Linero, todos los sacerdotes estamos predicando, que están pendientes para criticar, para perseguir a la iglesia, para insultar. Por eso también le hago un llamado a los hermanos católicos: no respondan, no se enojen, no se pongan bravos con los protestantes, porque cuando el Padre le predica, mi Padre Marcos le predica, ellos se sienten dolidos, a ellos les duele, no les gusta, porque saben que les están diciendo la verdad. No se pongan a crear conflictos, a crear líos. Déjenlos que peleen, déjenlos que insulten. Perro que ladra no muerde, déjenlos quietos. Recuerde, querido hermano protestante que me escucha, se lo está diciendo el Padre Marcos hoy. Usted que persigue a la iglesia de Cristo, a la religión cristiana verdadera, no a la falsa. La verdadera es la católica. Estudie la historia y se dará cuenta que ustedes no existían. Esas religiones que han fundado o sectas son falsas. Ustedes son protestantes. Por allá decía un letrero, hijos de Martín Lutero. Ustedes no vienen de Cristo. Dejen de creerse que vienen de Cristo porque se lo dijo un pastor embustero, mentiroso y falso. Ustedes que persiguen a la iglesia verdadera, a la iglesia católica. Hoy la palabra de Dios es para ti. A Pablo le pasó lo mismo. Persiguió hasta que Cristo se le apareció. Vieron la luz. Ustedes ahorita tienen las enseñanzas de apología o de apologética. Miran la luz. Pero usted verá si escucha la voz de Dios o no la escucha. En cuanto al Evangelio, nos coloca también un ejemplo claro que Dios quiso que hoy fuera así. Un ejemplo claro acerca del bautismo. Por ejemplo, si usted quiere estudiar un poquito más a profundidad el tema del bautismo, ve a internet y busca Padre Marcos Galvi, bautismo. Si no has bautizado a tu niño, debes ver este video. Ahí está el tema del bautismo. Aparece la foto del Papa Francisco bautizando a un niño. Pero si no, solamente voy a tocar un poquito acerca del bautismo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Esto de manera especial para ustedes, pastores mentirosos, que andan confundiendo y andan engañando a los católicos con esta cita bíblica, que la malinterpretan, que creen que malinterpretando la palabra de Dios pueden confundir a mucha gente y quieren confundir también a los sacerdotes. Oiga, en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, a los 11, no se le apareció a los pastores, no se le apareció a los protestantes, a los 11. Murieron los 11 y dejaron la sucesión apostólica. Vinieron los papas, los obispos y los sacerdotes, eso es otro tema. A los 11 le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo. El mandato de Cristo es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Predicar el Evangelio hay que hacerlo a todos. Y todo significa grandes y pequeños, hombres, mujeres y niños. A eso hace referencia la palabra todos. Un protestante puede decir,
hay que anunciarle el Evangelio solamente a la gente grande. No, hay que anunciar el Evangelio, dice la palabra de Dios, a todos. Y todos son todos. No son a los que usted le parezca, no son a los que ustedes quieran presentar, a los que quieran que se les anuncie. La palabra todos significa hombres, mujeres y niños. Por ejemplo, vemos en Hechos de los Apóstoles, para hacer recalco de la palabra todos, recalcar la palabra todos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo, vamos a leerlo desde el 9 para comprender el pasaje de Simón el Mago. En la ciudad había ya de tiempo atrás un hombre llamado Simón que practicaba la magia y tenía atónitos al pueblo de Samaria y decía que él era algo grande. Escuchen lo que significa la palabra todos. El versículo 10, capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: es la potencia de Dios llamada la grande. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaba atención a Simón el Mago. Esto para hacer referencia a la palabra todos. Jesús dijo: vayan por todo el mundo. Por todo el mundo significa por todos lados. Lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 18. Vayan que todos los pueblos. Todo significa grande, niños, pequeños. Mateo 28, 18. Vayan que todos los pueblos. Y todo significa grandes y pequeños. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Repite la palabra toda criatura. Y criatura es todo. El que crea, aquí es donde se confunden los protestantes y dicen, escuchen, voy a leerlo de la manera protestante y ahorita les voy a explicar cómo lo enseña la iglesia. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Cuando un protestante predica este texto del Evangelio y dice: a ver, padre, sacerdote, un niño cree, y uno le dice no, entonces dice: ¿por qué hay que bautizarlo si él no cree? Si la condición para salvarse es creer, ¿por qué usted bautiza a los niños? Le respondo a usted protestante. Estamos leyendo Mateo, en Marcos capítulo 16, versículo 15. El que crea y se bautice se salvará. Significa que para salvarse se necesitan dos condiciones. Primera, creer. Segunda, y se bautice. La I no está de adorno. Cuando usted dice Pedro Pérez Delgado fue a la bodega, ¿cuántos nombres hay? Hay 3 nombres. ¿Cuántas personas hay? Pedro Pérez Delgado es una sola persona. Ahora, si usted le coloca la palabra y, Pedro y María fueron a la bodega, ¿cuántas personas fueron a la bodega? 2 personas. La I hace referencia a 2 condiciones antes de la salvación. El que crea y se bautice se salvará. Significa que para salvarse se necesitan 2 cosas: creer y bautizarse. Un niño puede ser bautizado, sí, y si se bautizó, ¿tiene una de las condiciones para la salvación? Sí la tiene. Un niño protestante que no lo bautice, no creyó, se murió antes de haber creído y de ser bautizado. ¿Cómo puedo decir yo, protestante, que no es necesario el bautismo para la salvación? Si aquí la palabra de Dios dice: el que crea y se bautice se salvará. Para salvarse se necesitan 2 condiciones. Primera, creer. Está bien, un niño no cree, pero si se bautizó, ¿acaso no opta por la salvación? Padre, usted está diciendo que las personas que no se bautizan se condenan. Yo no estoy diciendo eso. Yo solamente le estoy predicando a usted protestante que anda diciendo que no es necesario que un niño se bautice. La palabra de Dios dice: a toda criatura se le debe predicar el Evangelio. El que crea y se bautice se salvará. Significa que para salvarse se necesitan 2 condiciones. Primero, creer y después bautizarse. Padre, un niño no creyó, pero si se bautizó, ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica? Bautiza a los niños. El Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice: vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos y enséñenles a cumplir la palabra de Dios. El Evangelio de San Marcos se escribió en primer lugar, antes que el Evangelio de San Mateo. Y el Evangelio de Marcos se le predicó a la gente adulta que era necesario que creyera. Ya cuando se escribió Mateo, había niños en las comunidades. Entonces,
después de creer, después de haber bautizado, se enseñaba, es lo que dice Mateo. Vaya, Mateo capítulo 28, versículo 18, vaya y hagan que todos los pueblos, hombres, mujeres y niños, sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir. Después del bautismo viene la enseñanza. En Marcos es diferente. Es aquí donde usted se confunde, querido hermano protestante. Dice, el que se resista a creer será condenado. Si usted se resiste a creer en la palabra de Dios, recuerde que lo que dice, yo no estoy diciéndolo, el que se resista a creer será condenado. Usted no está creyendo en la palabra de Dios. Usted no está creyendo en lo que dice el Señor. El que crea y se bautice se salvará. Una condición necesaria para bautizarse es la fe. Sí, en Marcos. En el Evangelio de San Marcos capítulo 16 versículo 15. En el Evangelio de San Mateo no es necesaria esa condición porque dice, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y después enséñenlos a cumplir. Usted no puede leer la palabra de Dios aislada. Usted tiene que leer la palabra de Dios. Si Marcos habla de bautismo, Mateo también habla de bautismo y llevar a cabo lo que Dios dice, no lo que a usted se le venga en mente, no lo que usted quiera engañar, no como usted haya engañado o como usted esté acostumbrado a engañar. Será condenado. El que se resista a creer será condenado. Usted, padre de familia, cree y tiene fe y el bautismo vale. Acuérdese de la circuncisión que era el antiguo pacto. El antiguo pacto que fue la circuncisión primero se hizo con Abraham porque era grande. Y después él lo hizo con sus hijos. Y después fue pasando con los niños adoptados hasta que llegó a Cristo. Acuérdate lo que dice Lucas. Cuando llegó Cristo, ¿a qué día lo circuncidaron? A los 8 días de haber nacido de niño. Que en principio empezó con los grandes y después pasó a los niños, a los pequeños. ¿Por qué? Porque tenía que Dios hacer una alianza con la gente adulta. Igual pasa en el Evangelio de San Marcos. Marcos le expresa la enseñanza a la gente adulta. Obviamente debe creer. Pero Mateo luego lo enseña. Que Mateo capítulo 28 versículo 18. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir lo que yo les he encomendado. Usted protestante que anda engañando, este pedacito que viene es para ti. Estos son los milagros que acompañarán a los que han creído. Dice un protestante, nosotros los protestantes, como quieran llamarse, nosotros sí hacemos milagros, nosotros sí expulsamos demonios, nosotros sí curamos, nosotros hablamos en lengua. Esto es para usted, escuche. Y yo quiero compartir la palabra de Dios y quiero tomarme hoy el momento para usted. Estos son los milagros que acompañarán a los que han creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos en los enfermos y estos quedarán sanos. Yo quiero comparar este pedacito del Evangelio, Mateo capítulo 16, del versículo 16 en adelante, con el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 21. Para aquellos protestantes que creen que es donde, en la iglesia de Cristo es donde se hace milagros, es donde se hacen fiestas, donde se hace bulla. No, escuche, esto es para ti. Esta es la señal que va a acompañar a los verdaderos apóstoles, que son los discípulos de Cristo, que ahorita los representan el Papa, los obispos y los sacerdotes. No usted, pastor mentiroso, escuche. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces le declararé, jamás lo conocí, apártense de mí, gente mala. Escuche, querido hermano protestante, usted que se lo vive haciendo milagros y se lo vive proclamando, Señor, 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 Señor. Escuche, hacer un milagro, hablar en lengua, predicar la palabra de Dios, no hay garantía de que usted sea un verdadero ministro de Cristo. La garantía de que sea un verdadero ministro de Cristo no es esa, en la que usted ha puesto la esperanza, en la que la gente tiene puesta la esperanza. Deje de engañar al pueblo, deje de decir mentiras. Dice la palabra de Dios que los verdaderos discípulos de Cristo, los 11, los verdaderos apóstoles del Señor, son aquellos que tienen desde el inicio hasta ahorita una línea colateral. Desde Pedro hasta el Papa Francisco han pasado más de 260 y pico de papas. ¿Ustedes cuántos pastores han tenido? ¿Por qué engañan al pueblo y dicen que ustedes vienen de los apóstoles? ¿Por qué engañan al pueblo y dicen que vienen de Cristo? Si eso es mentira, búsquenlo en la historia. Deje de engañar, deje de decir mentira. Recuerde que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
Usted puede decir Señor, Señor y puede predicar el nombre del Señor, pero eso no es garantía de heredar el reino de los cielos. Usted está diciendo, Padre, que yo me voy a condenar. Yo no estoy diciendo eso. Yo hoy estoy haciendo lo que hizo Cristo con Pablo. Le estoy mostrando la luz que es la palabra, pero también le estoy predicando. Usted verá, si oye la palabra, se cae y se convierte, cambia toda esa mentalidad que le han enseñado que es mentira, o continúa la vida normal como lo hicieron los que llevaron a Pablo. Continúa la vida normal. ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y los que lo acompañaban? Que todos vieron la luz, pero solamente Pablo escuchó la voz de Dios. Todos los protestantes han visto la luz, porque sabemos que nos siguen a través de las redes sociales, de otros países, y de aquí, de la comunidad donde yo trabajo, en Santa Rosa. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que solamente algunos escuchan la voz, y son pocos. Iban con Pablo varios, iban a traer presos, iban un ejército, iban bastantes. De bastantes, uno. Y si eres tú uno de esas personas, yo te felicito. Por eso te invito, en el nombre del Señor, en este día, a compartir la palabra de Dios. Te invito a compartir este mensaje. Yo sé que lo vas a oír. Te invito a compartirlo a través de las redes sociales. Te invito a compartirlo para que llegue a muchos protestantes. Y te invito también a dejarte insultar. Yo le doy permiso, protestante. Yo le doy permiso para que usted que escriba su comentario negativo, para que usted insulte al Padre Marco, para que usted insulte y diga lo que quiera. Pero recuerde que la palabra de Dios se le predicó. Y yo se la prediqué en este día. Hoy es 23 de enero del año 2018. Hoy jueves se la prediqué. Y lo hice con mucho cariño. Y te dediqué el tiempo para que tú comprendas que así como Pablo tuvo un cambio de vida, una metanoia, tú también la puedas tener en tu vida. Y te dejes guiar de los verdaderos pastores. Que te dejes guiar de los sacerdotes, de los obispos, que son los que Cristo ha dejado y ha instituido. No iglesias falsas, no protestantes. Cuidado, tengan mucho cuidado de perseguir a la iglesia que Cristo fundó, que es la iglesia cristiana, que es la iglesia católica. Y de estar robándole los títulos a la iglesia católica, los nombres a la iglesia católica. Nosotros somos cristianos porque creemos en Cristo. Ustedes dicen, nosotros somos cristianos, los católicos son paganos. Mentira. El cristiano es el que desciende de Cristo y viene de Cristo. Usted no desciende de Cristo. Usted no viene de Cristo. Su fundador viene de Martín Lutero. Y si quiere, estudia la historia. Que la palabra de Dios en este día habite en tu corazón. Y que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le habló el Padre Marcos Galvis. Dios te bendiga. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.